Vamos a hablar de la factura como documento comercial. La factura va a acompañar la venta o compra de bienes, la prestación o locación de servicios. Supongamos el caso de la venta en un local. Al momento de realizarse la venta, se procede a la entrega de las mercaderías. Una vez que el cliente recibe las mercaderías, estas van a ir acompañadas de un documento que vamos a llamar factura. La factura va a constatar la realización de una compra o una venta. Existen de varios tipos y se simbolizan a través de letras, las cuales vamos a ver en sucesivos videos. Una vez finalizado el proceso de compra, el cliente se retira del local con las mercancías compradas y con la factura que avala su compra. Veamos de qué se trata. Vamos a ver algunas características esenciales de la factura. Va a ser un documento que envía el vendedor al comprador para acreditar operaciones de compra y venta. A su vez, se va a utilizar como comprobante de entrega de mercaderías, realización o locación de servicios. La factura va a contener algunos datos sobre las mercaderías vendidas o compradas, cantidad de artículos, precio unitario y final, forma de pago, etc. Al momento de redactar la factura, podemos decir que el original es para el comprador y representa la constancia de una compra realizada al contado o bajo diversos medios de pago. En cuanto al duplicado, va a ser para el vendedor y va a poseer las mismas características que la factura original. ¿Cómo se regulan las facturas? La AFIP, Administración General de Ingresos Públicos, la DGI, Dirección General Impositiva, clasifican a los contribuyentes para el pago del IVA, que es el impuesto al valor agregado, en definitiva un impuesto a las ventas, en diferentes categorías. Veamos cuáles son. Según quien emita o reciba la factura, esta llevará las siguientes letras. La factura A se va a emitir entre responsables inscriptos. La factura B la va a emitir el responsable inscripto al consumidor final. La factura C la va a emitir el exento a cualquiera de los agentes. Veamos quiénes son este tipo de contribuyentes seguidamente. A través de un cuadro vamos a ver los tipos de contribuyentes frente al IVA. Vamos a tener la denominación del tipo de contribuyente, las siglas con que se identifica y algunas características generales. Primer sujeto frente al IVA. Tendremos a los responsables inscriptos, identificados con las siglas RI. Van a ser sujetos que efectúan ventas, locaciones y prestaciones de servicios alcanzados por el IVA, en tanto y en cuanto el monto anual de sus operaciones supere un monto fijado por la AFIP. Ellos van a emitir factura del tipo A. El consumidor final, identificado con las siglas CF, son aquellos que destinarán el bien o el servicio adquirido al consumo particular. Sobre ellos recae efectivamente el pago del IVA. Son quienes reciben factura B. Los monotributistas, por su parte, identificados con las siglas MT, son contribuyentes que pertenecen a un régimen integrado y simplificado por la AFIP, que implica IVA, ganancias y sistema previsional. Poseen un tope
en sus operaciones. Si este tope es superado, pueden optar por ser responsables inscriptos. No responsables o no alcanzados, identificados con NR y NA. Agentes no alcanzados por el impuesto. No tributan IVA. Finalmente, los exentos, identificados con la EX, son actividades que por su naturaleza no se encuentran dentro del ámbito del IVA. Emiten factura C para cualquiera de los agentes, no suelen pagar el IVA en sus ventas, pero sí lo hacen en sus compras. Por ejemplo, cuando compran algo, reciben factura B y están pagando el IVA. Veamos en qué consisten los diferentes tipos de facturas. A través del siguiente cuadro vamos a ver algunos tipos de facturas. Tendremos la denominación de la factura, quién emite esa factura y quién recibe la factura. Primer tipo de factura. La vamos a llamar factura del tipo A. Va a ser una factura que va a discriminar el IVA, lo va a detallar en su composición, habiendo tres importes generales: el importe grabado, la tasa del IVA y el importe total. Lo veremos en su momento. Quien emite este tipo de factura va a ser el responsable inscripto y la va a recibir otro responsable inscripto. Segundo tipo de factura. Tenemos la factura del tipo B. Va a ser emitida por el responsable inscripto y va a segregar el IVA, ¿sí? Va a estar incluido en sus anotaciones contables, pero en la boleta aparecerá como incluido. En la boleta entiéndase como factura. Dijimos que la emite el responsable inscripto para el consumidor final, pudiendo recibirla el exento, el monotributista o el no alcanzado. Finalmente, la factura C va a ser una factura utilizada para actividades que no computen IVA, ¿sí? La pueden emitir agentes no alcanzados por el IVA y la puede recibir cualquiera de los agentes. Finalmente vamos a tener los tres tipos de factura. En el caso de la factura A, tendremos la condición frente al IVA del contribuyente que la emita. En este caso va a ser el responsable inscripto, que lo veremos en su momento. Va a aparecer discriminado el IVA a través del importe grabado, la tasa del IVA de referencia y el importe total, que sería importe grabado más el IVA. En la factura B también va a aparecer la categoría del IVA, en este caso acá va a figurar consumidor final. Ya no va a aparecer el IVA discriminado, como en este caso anterior, sino que directamente va a aparecer el total. En el caso de la factura del tipo C, no va a aparecer la categoría del IVA, ¿sí?, en este sector, como pasa en las otras dos facturas. Tampoco va a aparecer el importe grabado acá, como pasa en la factura A. Simplemente en el total no va a aparecer el IVA.